Brayitan, qué gusto tenerte acá en el canal, en esta sección que prácticamente nació contigo y conmigo en un bus. Realmente es un orgullo decir que nace contigo todo este viaje, porque nace en ese bus con tema de un odontólogo. Imagínate hasta qué punto llega la creatividad de los dos diciendo como, bueno, y si formamos un podcast en un lugar, un estudio, no sé qué, pero hacemos de todo tipo de variedades, de todo tipo de temas. Nace lo del dentrífico, que si que te habían dicho un odontólogo que si le ponías al dentrífico agua, ya paila, ya no servía en tus dientes. Entonces es un orgullo tenerte aquí. Y si te conociera nuevamente en la universidad y te dijera quién eres y por qué te dedicas a lo que te dedicas, ¿qué me dirías? Bueno, primero gracias Sebas por invitarme a este espacio y sí, qué bueno haber tenido esa charla en ese bus, de haber iniciado todo tan espontáneamente, darnos cuenta de que hay muchas cosas por las que hablar, muchas cosas por las que escuchar. Entonces, gracias por eso. Y bueno, te cuento, yo soy Brian Nizar, soy estudiante de Ingeniería Química, soy productor musical, me encanta la música y me encantan los idiomas, me encanta viajar, las culturas en general, eso. ¿Y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Vamos a iniciar primero con la música. Perfecto. ¿Por qué te dedicas a la música? Bueno, la música siempre ha sido mi gran pasión, desde muy pequeño ha sido mi pasión. He luchado muchísimo, he dado muchas horas de mi vida por eso y cada vez que lo hago siento que estoy manifestando todo lo que siento. Yo soy una persona muy emocional, muy emotiva y siento que muchas veces he sentido sentimientos de los que no me siento muy orgulloso, pero siempre ha estado la música para mí para liberarme esos sentimientos y hacerme sentir mucho mejor. Por eso la música yo creo que es pilar fundamental de mí mismo. ¿Quién te inspiró a entrar en el mundo de la música? ¿Familia, amigos? Sí, eso fue en realidad mi bisabuelo Luis. Yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño, tipo 6 años, 7 años, yo iba a la casa de una tía abuela a visitar a mi bisabuelo. Y era muy chévere porque iba con mis primos y cuando llegábamos allá, él por lo general cogía la guitarra y empezaba a tocar y a cantar y a hacer trovas o payadas. Y a mí me encantaba eso. No sabes cuándo, a mí me gustaba muchísimo. Mi abuelo tenía una personalidad maravillosa. Y me acuerdo que por esa pasión de verlo tocar guitarra y cantar, yo un día le dije a mis papás, como a los 9 años, le dije como, quiero una guitarra, quiero aprender a tocar guitarra, quiero sorprender a mi abuelo y quiero tocar canciones para él o con él. Y así fue. Cuando tenía 9 años, mis papás me compraron mi primera guitarra. Yo creo que el detalle más importante de mi vida, que gracias a eso nació todo. Y comencé a ir a clases de guitarra que daba la alcaldía en mi barrio. Entonces no me quedaba muy lejos. Siempre iba y siempre iba. Y gracias a eso tan lindo que surgió de mi abuelo, fue que yo empecé a ir más profundo en este mundo de la música. Qué gran, digamos, inspiración, digamos, tener a un familiar que te inspire. O sea, creo que no hay mayor herencia que esa. O sea, que te inspire, digamos, a jugar, digamos, no sé, fútbol, que te enseñe, digamos, a tocar la guitarra, que te enseñe en serio a producir, digamos, negocios. Claro. Creo que ese es el valor más esencial que, digamos, nos dan nuestros abuelos, madres, padres. ¿Cómo fue el apoyo, digamos, de tus padres después de darte la guitarra? ¿Qué te daban además, digamos, de lo de los cursos? ¿Cómo te apoyaban además de eso? Pues bueno, en realidad mis papás fueron el motor que inició todo, pero en realidad nunca estuvieron hacia el tanto de si estudiaba o no, porque fue una cosa muy propia de mí, fue algo muy independiente. Las clases las daba la alcaldía, entonces eran gratuitas. Yo solo tenía que ir los miércoles en la tarde y eso es lo que hacía cuando llegaba del colegio, me alistaba, cogía mi guitarra y me iba para las clases. Entonces, digamos que por parte de mis padres, ellos me dieron la guitarra y me dieron la oportunidad de poder empezar.
que eso es ya el 50% de todo. Pero más allá de eso, ellos no fueron tanto parte de mi aventura convirtiéndome en músico. Pero aún así aprecio muchísimo todo lo que hacen. ¿Y qué pasó con tu abuelo? Digamos, ¿finalmente lograste tocar algo con él? Sí, sí, varias veces. No iba muy comúnmente allá, ellos vivían en Bogotá, yo vivía acá en Mosquera. Entonces, por lo general, cuando iba, efectivamente, ellos tenían varias guitarras, como 3 guitarras. Y mi abuelo cogía una y yo cogía una y empezábamos ahí a cantar los dos. Y era algo muy lindo, muy especial, algo, ¿sabes? Era como un ritual entre nosotros, hasta cierto punto. Yo con él me llevaba muy bien, un tipazo el hombre. Y bueno, infortunadamente, pues él falleció. Y como homenaje a él, pues decidí tocar una canción para él en su funeral, con un primo que toca el cello. Y nada, haciéndole homenaje a toda esa riqueza artística que fundó no solo en mí, sino en toda la familia. Y eso. No, y qué mensaje tan bello, porque qué mejor homenaje si él estaba escuchando, digamos, estaba escuchando en ese momento. Creo que se sentía orgulloso de sus nietos, que les había enseñado y en verdad ese gran conocimiento que les había dado y dejado para que ustedes avanzaran. ¿Cuál fue ese reto, digamos, posterior pues, a la muerte de tu abuelo, ya habiendo estado en clases de guitarra? ¿Qué siguió después de eso para ti como tal en la música? ¿Qué decidiste hacer con la música? Bueno, yo ya tocaba guitarra, digamos, decentemente. Y sentía que estaba estancado en un punto en donde quería seguir adelante, explorar otras cosas, otros instrumentos, otras herramientas. Y ahí es cuando un día mi primo llega a mi casa y me dice como, descargamos este programa para hacer música. Y entonces descargamos FL Studio. Y lo primero que hice fue un asco, yo no tenía ni idea de ritmo, de teoría musical, nada. Y entonces, para mí fue un reto grandísimo ese, claro. O sea, aprender a usar esa herramienta digital, pues para mí era una cosa complejísima, que todas las cosas que había que hacer, pero igualmente lo hice. Tenía como 14 años cuando lo conocí y a los 15 comencé a trabajarlo realmente, como debería ser. Y hacía así los beats y hacía instrumentales y comenzaba con música electrónica y un montón de cosas. Pero era entretenido, era muy chévere porque también era una manera en la que expresaba mis cosas. Y ahora era mejor porque ahora podía guardar los proyectos, podía exportarlos, mostrarlos, compartirlos. Entonces era una experiencia aún mejor. ¿Cuáles fueron tus mayores retos? Imagínate 9 años, que nosotros a los 9 años no tenemos ni celular, no tenemos acceso a internet. ¿Cómo hacías para aprender cosas a los 9 años? La verdad yo estaba muy entregado al tema de la música. Bueno, con la guitarra a mis 9 años. Me acuerdo que en mis descansos, por lo general, yo lo que hacía era ir a la sala de informática que me prestaran internet para yo poder escribir como las tablaturas de las canciones que me quería aprender para llegar a casa y poder practicarlas. Y así era todos los días, cada semana. Y como te digo, o sea, era una experiencia para mí estar en mi zona, ¿no? ¿Cómo nos hablabas sobre que iniciaste a trabajar? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo llega, digamos, ese primer trabajo a tu vida? ¿Qué fue ese trabajo que tuviste que hacer? ¿A quién se lo hiciste? Bueno, el primer trabajo musicalmente que hice fue con mi hermano. Mi hermano le encanta todo el tema, digamos, de la música, él es rapero. Y ya había participado en varias canciones con otras personas. Entonces él vio que yo estaba haciendo música y dijo, oye, tengo una persona que quiere hacer música también, pues, ¿qué te parece si grabamos una vez? Teníamos el micrófono y una computadora que era la cosa más lenta del mundo, como con 4 de RAM. Y entonces me acuerdo perfectamente que ese día grabábamos y tuvimos que grabar con un micrófono con una media. Ese era el anti-puff.
del micrófono, una media. O sea, recursivos, muy recursivos. Hicimos una canción, la primera canción que grabé en toda mi vida, y ahí en adelante, un montón. Por ejemplo, ¿cuánto, o sea, para ese entonces, cuánto, digamos, te pagaron por ese trabajo? Como 20.000 pesos. Y en ese momento, claro, todavía no era mucho. Nada. Es para decirle, digamos, a toda la gente que quiere ser artista, Claro. que quiere ser productor, que inicialmente tal vez no se gane mucho. Exacto. Y, digamos, tú lo hacías era por amor a eso. Amor, por pasión, exactamente. Y es verdad, tienes toda la razón. Comenzar siempre en un arte es complicado porque generalmente el dinero no viene bien acompañado de las primeras experiencias, pero en medida que tú vas aprendiendo más cosas, vas haciendo más contactos, se da muy bien. Creo que una de las mayores cosas que nos pasa es que tenemos el error de querer aprender por aprender. Y a veces no sabemos en qué somos buenos, no fortalecemos aquellas habilidades y, por ejemplo, a mí me costaba muchas veces memorizar cosas, hacer cosas, tener el contacto, digamos, para hablar, pero finalmente yo me ponía en este papel de mirar hacia adentro y decir como, oiga, sí, es que yo con mis amigos, por ejemplo, contigo, siempre que me encontraba contigo era hablar, y me sentía tranquilo y yo decía, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Era porque nunca fortalecía ese tipo de habilidades. Claro, entre más habilidades tú desarrolles y tengas, creo que más valor a la otra gente o las otras personas y a sí mismo te dan ese dinero o te dicen como, oye, es que te voy a invitar a hacer esto, porque ven que tienes potencial en ciertas cosas. Claro. ¿Qué consiguió después de hacer ese primer trabajo? ¿Cómo fueron esos retos, digamos? Claro, inicia a llegar mucha gente a decirte, oiga, quiero grabar con usted. Sí. ¿Cómo fue eso de ya iniciar a que en el celular te dijeran como, oye, Brian, es que necesito esto? ¿Cómo se sintió, digamos, todas esas primeras veces cuando ya te contactaban? Eso era increíble porque, bueno, yo era un niño, yo era un niño con 15 años grabando cosas. Claro. Entonces, pues para mí, obviamente, digamos que ese beneficio de poder ganar algo de dinero haciendo lo que amo, pues no tenía precio. Y los retos que empezaron a llegar después, pues primero, gran cantidad de personas como queriendo grabar y una enorme cantidad de géneros, ¿sabes? Por eso yo creo que también soy muy diverso en términos de los géneros que hago, porque he hecho boleros, he hecho rap, he hecho trap, he hecho reggaeton, he hecho de todo, entonces como es un mundo increíblemente grande, pero especialmente es que algunos clientes suelen ser algo intensos, vamos a decirlo así. Pero sí, digamos, una de las experiencias que más me traumatizó en alguna manera, por así decirlo, había un cliente que siempre estaba quejándose de alguna cosita, algún detalle mínimo. Entonces, claro, y pues tú sabes, en términos de video y audio, exportar un proyecto tarda muchísimo, especialmente si no hay un computador potente. Entonces, claro, cualquier detalle que había que cambiarlo, o había veces en las que me decía como necesito ir a tu casa porque necesito grabar otra vez esto, porque no me gusta. Entonces era como un montón de tiempo, un montón de horas, y no sé, no estaba acostumbrado a este tipo de trabajo tan intenso, ¿sabes? Porque creo que el producto estaba muy bien, pero esta persona quería que fuera perfecto, pero pues sencillamente eso no existe. ¿Cómo manejaste esa frustración? Claro, vienes de gente que sus trabajos son buenos y muy buenos, pero llegas a un punto donde una persona es muy exhaustiva diciendo como es que quedó este matiz así, es que esto está, mínimos detalles, migajas, que Sí. ¿cómo manejaste la frustración y ese momento? Y esos momentos, porque básicamente Sí. trabajaste mucho tiempo con esa persona. Fue muchísimo tiempo, nosotros teníamos un contrato, nos teníamos que hacer una cantidad de canciones y incluía una cantidad de cosas. Y fue muy complicado pues, asimilar tanta cosa porque pues era tenía un día libre y necesito que me des este día libre para hacer eso. Era muy complicado. En realidad
la forma en la que yo pude manejarlo fue simplemente cediendo un poco, intentando cambiar un poco también la perspectiva de esta persona. Porque claro, o sea, pensar que tiene que haber un producto perfecto, eso es algo, o sea, es imposible. Ya imposible, sí. Entonces intenté hacerla ceder un poco, yo también cedí un poco y entregué el material, sencillamente. Y pues, no sé, hoy día no lo ha sacado, por lo que pienso que aún estaba mirando qué cosas cambiarle. Pero pues, así son las cosas y hay muchas personas que tienen una manera de trabajar muy diferente. Por ejemplo, cuáles han sido esas personas que más te han marcado en la parte musical? Artistas, personas. Obviando, digamos, el hecho de mi familia, de ese de iniciarlo, yo creo que fueron como los sentimientos que en algún momento tuve por algunas personas. Porque, como te dije, para mí la música es una forma de manifestarse. Es una forma de liberarse de lo que a uno lo hace preso, de esos sentimientos que te encadenan. Entonces, claro, yo me he enamorado muchas veces y también muchas veces he estado triste. Y esas cantidades de veces que he estado triste o enamorado o enojado o cualquier otro sentimiento, todos tienen una canción. Y siéndote muy honesto, yo siento que esas personas que me hicieron sentir sentimientos fuertes son las responsables de que yo manifieste tantas melodías, tantas armonías, tantas canciones. Yo creo que son esas personas especialmente que pudieron ser parejas o posibles parejas o quizás amigos muy importantes. ¿Cómo fue gestionar todo al inicio? Claro, la escuela con ese nuevo trabajo. Claro, 16 años más o menos estabas ya entrando a la universidad. Sí. ¿Cómo fue gestionar, digamos, todo ese cambio también de papel de la universidad, nuevos trabajos, horario, ahora venir otra vez con el estudio, venir a hacer todo? ¿Cómo fue gestionar todo eso? Complicadísimo. Mucha gente me recomendó estudiar música. Antes de meterme en ingeniería química me decían que estudiara música. Pero para mí la música era algo que no se estudiaba. Para mí era algo que se sentía. Claro, ahí hay mucha teoría de fondo y obviamente yo necesito esa teoría para hacer música. Pero lo importante de la música es que se sienta. Y para mí darle tanta lógica a algo tan lindo, a un arte, pues se me hacía, no se me hacía muy coherente. Entonces decidirme por ingeniería química, pues porque tenía, digamos, una afinidad también con las matemáticas y eso. Pero cuando llegué a la universidad, que la universidad me queda 2 horas de acá, y aparte de eso, pues una carga horaria intensísima de ingeniería, me queda muy poco tiempo para yo poder hacer música, ¿sabes? Y yo creo que toda esa falta de expresión a mí me hizo mucho daño. Yo creo que por eso también fue que en algún momento en la universidad sentí tanta ansiedad, tanta carga en mí mismo, porque estaba llenísimo de sentimientos que no había liberado todavía. Y siento que fue muy complicado conseguir un equilibrio, porque por lo general hacía música en los días que tenía libre, pero estaba muy cansado o tenía trabajos que hacer. Entonces ha sido complicado, digamos, ese equilibrio. Ese equilibrio ha sido muy difícil. Y de hecho, ya que vamos a entrar a la universidad nuevamente, otra vez tengo que buscar qué manera puedo hacer para organizarme y darle espacio a eso que amo y a eso a lo que pues estoy luchando a dedicarme también. Es complicado. Hasta el punto que nosotros siempre le hemos hablado y llegó el punto donde te sentiste tan exhausto de situaciones de afuera, de situaciones, digamos, Sí. de no expresión, de la universidad, tanto que una vez decidiste darle un respiro a tu vida y irte del país. Cuéntame más sobre y cuéntales a todos cómo fue esa experiencia de decir como, oiga, ya llegó un punto donde no lo soporto más, ya en serio esto no me está haciendo bien y necesito un nuevo aire. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Fue complicadísimo. Porque sobre todo hay una presión, ¿no? Te ejercen una presión muchas personas, tu pareja, tus padres,
tienes que acabar esa carrera, tienes que hacer esto, tienes que lo antes posible. Pero yo ya estaba muy mal. Yo estaba pasando por una situación emocional fuertísima, por mi relación con mis padres, por lo que había pasado con mi pareja, por cómo estaba yendo las cosas en la universidad, porque me sentía inútil. Entonces esa ansiedad, todo ese peso ya no podía más, no podía más. Entonces decidí, de hecho Sebas me acompañó esa vez, a poder hablar sobre el posible aplazamiento del semestre que venía. Y también porque me había salido una oportunidad muy buena de trabajo, que era con brasileños y argentinos y etc. Con esa oportunidad ya en mente, yo decidí arriesgarme, darme un respiro, y en realidad fue la mejor opción que pude haber tomado. ¿Ese trabajo dónde era? ¿En Brasil? ¿O no, cómo inició este trabajo? No, era acá en Bogotá, era en Bogotá, pero traían gente del mercado brasileño para que nos enseñaran cosas o para saber un poco más de cómo era la cultura de los brasileños. Pero sí, prácticamente había un edificio en donde vivían todos ellos. Me la pasaba ahí metido. Pero era muy chévere y aprendí muchísimas cosas. Era prácticamente como tener un pedacito de Brasil aquí en Colombia. ¿Cómo aprendiste, digamos, el idioma? O sea, universidad, colegio, ¿dónde lo aprendiste? No. Las personas también. Sí, no, o sea, además de haber hecho canciones para personas que me importaron en su momento, hay otras locuras que uno hace por amor, ¿no? Y las locuras que hice yo fue aprender un idioma completamente desde cero para enamorar a alguien. Para enamorarla. No, sí, pero mira que fue chistoso porque yo llegué a ese trabajo y hablaba portugués decentemente. ¿Y cómo aprendiste? ¿Cómo te...? Duolingo. Patrocíname. Duolingo. No, Duolingo fue una herramienta valiosísima, pero especialmente Omegle. Bueno, que ahora no existe, ¿no? Omegle ya no existe. No, ya. Pero hay otras páginas que pueden ver. Pero en su momento yo usaba mucho Omegle. Entonces yo me metía a Omegle y empezaba a hablar con gente, buscaba intentar tener conversaciones con estas personas. Y es mejor porque, por lo menos, digamos, en nuestro mundo latinoamericano, la gente es muy cálida. Demasiado. Entonces hablar con gente y entablar conversaciones con personas de Argentina, Brasil, Chile, de Venezuela, donde sea, es muy fácil. Entonces con los brasileros era exactamente igual. Entonces yo con ellos hablaba y me comunicaba con ellos en portugués y me enseñaban palabras nuevas. Y ya tenía las bases. Entonces apliqué ese trabajo. De hecho no iba a aplazar si no conseguía el trabajo, pero me dieron el trabajo, entonces muy bien. Todo salió. Y llegué a este trabajo y me di cuenta que no sabía un carajo de portugués. No, o sea, sabía lo básico, pero es que la gente habla muy diferente a lo que se enseña formalmente, ¿no? Entonces, con este año de experiencia trabajando, porque fue un año entero que estuve con brasileros compartiendo, incluso estuve año nuevo del 2022, no, 2023, del 2023, estuve año nuevo con ellos. O sea, el año pasado. Sí, el año pasado. O el antepasado, que fue el 2022. No sé. El caso es que tuve muchas experiencias con ellos y gracias a ellos aprendí muchísimo mejor el idioma. Y bueno, yo creo que Sebas también dará fiel palabra de eso, de que estar en la cultura, integrarse mejor, eso ayuda muchísimo a aprender el idioma. Sí, demasiado, porque lo que tú dices, o sea, muchas veces nos enseñan cosas muy formales, que por favor, que no sé qué. Sí, pero es muy básico, o sea, es como si hablara con el niño de 10 años que todavía habla muy robotizado, Sí. que habla con muchos modismos así básicos. Pero claro, uno llega a la cultura cuando comienzan a hablar cortado, así como cuando, no sé, vamos a Antioquia, comienzan a decir parce, no sé qué, huevón, todo ese tipo de pegar cosas. las palabras. Entonces sí, uno dice, o por ejemplo yo que inicio a hablar rápido y que inicio a hablar como, bueno, Claro. así tal cual, y uno dice, bueno, pero no te estoy entendiendo nada, no me sirvió de nada tomar un curso de 2 años para hacer esto. Sí, completamente. No, y mira que yo por eso, digamos, desacredito un poco el trabajo que tienen algunas academias o incluso las escuelas, universidades acá en Colombia, y es que no,
sea, enseñan demasiado formal. Me acuerdo que yo cuando entré a la universidad solo tuve que tomar un curso de inglés. Uno de los cursos que son como 7. son 7. Tuve que tomar uno. Pero había unas cosas que yo no conocía, pero es que nunca las voy a usar. Dice que grasa de ballena. Se dice bubble. Ya que a mí qué me importa saber eso. O sea, son muchas cosas que uno aprende pero que en realidad nunca las va a utilizar. Mientras que hay otras palabras que son, yo creo que mucho más importantes, que se usan digamos, en el común. Sí. Y que son mucho más valiosas. O sea, ahorita que estuve en Estados Unidos, por ejemplo, aprendí un montón de nuevos términos que la gente utiliza, que los chicos utilizan, los jóvenes. Y pues a eso, cuando tú aprendes, digamos, a apropiar esas cosas, es que realmente te defiendes mucho mejor en el idioma. No, y además que en estos días estaban haciendo el video de los aprendizajes, de los 6 aprendizajes, y uno de ellos es aprender muchos más idiomas. ¿El por qué? Porque, digamos, no sé, aprendo mandarín y traigo, claro, veo videos de YouTube que nadie ve por acá de Latinoamérica, traigo ideas, no sé, de negocios y demás, y las traigo acá y claro, para acá eso es un boom. Claro. Porque nunca nadie había visto eso, porque claro, solo lo hacen en China, en Corea, en Asia. Total. Entonces aprender idiomas a mí me parece, hoy en día, antes era como, ¿eso para qué? Y uno a veces como niño es así, uno no le da importancia a cosas que van a servir en el futuro. Claro. Bueno, después de ese trabajo fuiste a Brasil. Brasil. ¿Cómo fue? Ya, claro, ya tienes más apropiación del idioma, pero claro, es un nuevo país. Sí. ¿Cómo fue llegar a ese nuevo país? Un reto impresionante. La primera vez que yo salía del país, la primera vez que monté en un avión, la primera vez que vi el mar, la primera vez en muchas cosas, fue en ese viaje y fue una experiencia muy linda, pero yo estaba con mucho miedo de ir o no, porque no estaba seguro si podría enfrentar, digamos, a esta nueva cultura, si estaba realmente listo para hablar con gente en el país, si podía pedir algo en una tienda, o sea, esas cosas mínimas, tan tontas, no estaba seguro. Y aparte de eso, tampoco estaba seguro si debería irme del trabajo, porque pues estaba muy bien ahí, me sentía muy cómodo, pero quería avanzar, quería conseguir algo nuevo. Entonces en este primer viaje que tuve a Brasil ocurrieron muchísimas cosas, muchísimas cosas. De hecho, la primera vez que llegué, te voy a contar esto, es muy chistoso. La primera vez que llegué yo a Brasil, llegué a Minas Gerais, en Belo Horizonte. Y nos fuimos a quedar en un Airbnb que quedaba en, yo creo, un lugar muy peligroso, en serio, re peligroso. Eran como las 9 de la noche y yo estaba con mi pasaporte, mi teléfono, mis audífonos, mi reloj, y fuimos, parce, solía crack, pero profundo. ¡Ja! Estábamos buscando algo de comer. Pero yo estaba muy asustado, porque había un montón de gente ahí alrededor, como en la calle y tal. No sé, yo creo que esto era el peor lugar en ese momento. Y todo estaba cerrado. Y cuando fuimos a comprar, no supe pedir. Ay, no. No supe pedir como una pinche comida, una puta comida, no supe pedirla. Y yo creo que me dieron la cara, porque me dieron un pedacito así de chiquito por como 40.000 pesos. Pero bueno, de eso se aprende. Y nada, después que fui a Río de Janeiro, ahí empezó lo bueno. Fui a la playa mucho, conocí varias personas importantes que yo, o sea, que fueron parte de mi año indiscutiblemente. Y también, por ejemplo, hice muchos amigos. Y a eso hoy también, de que hacer amigos es algo fundamental para mí, para mi vida, y yo creo que debería ser más común. Allá, por ejemplo, me acuerdo, nos estábamos quedando en un hostal en Río de Janeiro, cerca de Copacabana. Y conocimos a un chico que se llama Gustavo, que es de Sao Paulo. Lo conocimos un sábado y el martes ya nos estaba dejando quedar en su casa en Sao Paulo. O sea, la cantidad de confianza que había entre nosotros era impresionante. Y pues nada, fueron muchas conexiones, muchas aventuras. Tuve mi primer concierto allá también, la primera vez que había ido a un concierto así grande fue allá, y me robaron 3 veces. No, mentiras, me robaron, pero me intentaron robar 3 veces también. Claro, un país nuevo, sí, las mañas son diferentes. Claro, yo con cara de gringo era imposible no salir robado de ahí, fue impresionante. Pero igual la pasé muy bien, volveré. Pero fue increíble, fue increíble.
lo que tú dices de conocer muchas personas, amigos, en verdad esas conexiones creo que son muy importantes. Lo que yo te decía cuando iniciamos literal en ese voz este podcast fue eso, una conexión que aunque nosotros no estamos todo el tiempo juntos, no hablamos todo el tiempo, la conexión que hay en esos pequeños instantes es única. Claro. Y que en cada uno de los podcasts que he tenido, digamos, durante todo el año, ha sido algo diferente y conocer la experiencia de cada uno, cómo han marcado en sus vidas cada cosa, cada decisión que han tomado, ha sido única. Y creo que tal cual te pasó a ti, digamos, en Brasil. Claro. ¿Y cómo fue ya después de Brasil? Pasaste a Estados Unidos. Sí. ¿Cómo fue pasar, digamos, de una cultura tan latinoamericana Tan abierta, yo creo, sí. y volver a una cultura tan americana, ya con todas sus cosas que tienen, digamos, en Estados Unidos? ¿Cómo te pareció, digamos, ese cambio cultural, ese choque? Increíblemente grandísimo, abismal. Yo cuando salí de Brasil, Brasil es muy abierto, Brasil tú puedes hablar de lo que sea ya, es impresionante. Pero cuando llegué a Estados Unidos, yo me imaginaba una cultura más cerrada, pero la primera noche que estuve en Boston, por ejemplo, me acuerdo que estaba caminando por la calle con un amigo buscando dónde comer, y de la nada un señor X me grita, I love you, homie. Y yo lo ignoro, parce, porque me va a robar alguna cosa, yo no sé. Y de la nada me dice, hey, bitch, I'm talking to you. Yo quedé privadísimo, yo no, I love you, homie. No, fue impresionante. Pero aparte de eso, cuando llegué al campamento, porque trabajé en un campamento esos meses, también fue un choque muy impresionante. Porque la cultura ya, yo creo que sí es bastante cerrada en muchísimos aspectos. Acá estamos muy acostumbrados a dar abrazos, a dar besos, a, no sé, a saludar. Más cariñosos. Con un poco más de tacto. Tengo que decir un amigo, de hecho, que cuando estuvo allá en Estados Unidos, estaba sentado con un amigo, allá gringo, y le dijo como, oye, te picaron acá. Y le tocó porque lo había picado un mosquito como en la pantorrilla. Y al día siguiente lo demandaron por acoso sexual. Es impresionante. Oh. Sí. No. Yo prioricé no tener contacto con mucha gente, digamos con niñas especialmente, ¿no? Porque pues siendo heterosexual quizás se pueda malinterpretar alguna cosa o algo. Entonces yo intenté estar muy alejado, me la pasaba más con el staff en español, pero con los chicos en inglés también la pasaba mucho. Y era interesante, digamos, ese choque cultural que había entre nosotros, porque para nosotros es algo muy normal, para ellos es algo que puede ser incluso acoso. Entonces, y más en esa cultura, digamos, de Estados Unidos, que claro, esas ganas de poner mucho más inclusiva las cosas, que el LGTBI, claro, más que poner el racismo primero, que no a las violaciones, que por favor a los niños nada. Creo que es tanto ya el estímulo que se le tiene que las personas a veces se cierran mucho y generan eso. O sea, por ejemplo, generar un contacto muy de, oye, te pasó esto, ya decir como esa cosa, ya es una cosa ya muy de otro nivel. Sí, total. No, y quiero incluir algo acá, y es que, por ejemplo, los miércoles nosotros hacíamos una reunión entre el campamento de niños y el campamento de niñas. Entonces venían las campers niñas al campamento de los niños y hacíamos como un baile, un social. Pues acá en Colombia, cuando eres niño y tienes una fiesta y bailas con tu prima y con las amigas de tu prima, no importa, o sea, bailas salsa y reggaetón, incluso en las chiquitecas. De todo. Allá ellos eran hombres allá y acá no había ninguna regla. No es que no se pueden mezclar, no. Ellos mismos imponían esa regla de decir niños acá y niñas allá, distanciadísimos. Cualquier mínimo contacto era ya una cosa de noviazgo o alguna cosa peor. Yo me acuerdo que bailaba con las chicas de staff en español y bailábamos normal y tal, y llegaba a mi cabaña y era como, uy, son novios, yo no sé qué, y era rarísimo. O sea, para mí eso es bailar solamente, pero para ellos ya es una cosa ya que implica mucho más. Hijo de
madre, es un choque cultural bastante fuerte. Es muy fuerte. Y además, digamos, ¿con qué edades, digamos, trabajabas? ¿Qué edades tenían los niños? A mí me tocó trabajar con la división de senior, que eran niños de 13, 12, 14 años, 15 años también. Están Grandes, chiquitos, sí, pero no tan grandes, sí. Sí, lo suficientemente grandes para estar preguntándome todo el día si prefería tetas o culos. Así era cada día ya, era impresionante. Hijo de madre. ¿Cómo fue, conseguiste este trabajo? O sea, ¿cómo fue, digamos, llegar a un país nuevo y decir como, o sea, ya lo tenías previsto desde antes Sí. o llegaste allá y tuviste que buscarlo? Sí, no, yo conseguí acá la YMCA. Ellos hacen como programas de voluntariado, programas en el extranjero, de intercambio. Y yo vi esta oportunidad como para irme del país como en noviembre del año 2021. No, 2022, del 2022, sí, se reconfundió Sí. con los años. Y gracias a eso, pues, yo pude, digamos, comenzar a hacer el proceso para mi visado, conseguir el campamento y, bueno, el resto es historia. Claro, ese choque, me imagino fue bastante, digamos, en tu vida, un cambio totalmente. Claro, estabas en una prisión, por decirlo así, y liberarte completamente, digamos, ¿cómo Sí, fue el mucho. apoyo durante todo ese tiempo de tu familia? Claro, ya mucho tiempo diciéndote, oye, no lo dejes, oye, tienes que terminar, y irte, ¿cómo fue eso para ellos? ¿Cómo fue ese choque para ellos de decir, cómo es que mi hijo, mi primo, mi hermano no quiere seguir? Sí, sí, no, mis papás. Mi mamá siempre ha sido muy comprensiva, mi papá igual. Cuando yo le dije que no me sentía bien y que me estaba yendo mal y que necesitaba cambiar mi estilo de vida, estuvieron de acuerdo conmigo. Estuvieron de acuerdo conmigo siempre y cuando volviera a tomar, digamos, el este. De hecho, cuando todo ese primer semestre, los primeros 6 meses, yo les dije a ellos quiero aplazar más. Y se fue como aplazar toda la carrera. Ya ellos ven como, no, Claro, necesitaba aplazar otros 6 semestres. Pero siempre fueron muy comprensivos, siempre estuvieron ahí para mí, para decirme, digamos, que debía continuar, que debía hacerlo, pero que a mi tiempo, a mi ritmo. Y creo que eso es algo muy valioso también, digamos, de mis padres, que me dieron mi espacio y como que entendieron que necesitaba ese tiempo para mí mismo. Y fue muy bueno, de hecho. Estaba pasando por tantas cosas y tenía una ansiedad tan grande, pero ya con tiempo para mi música, tiempo para mí conocerme, me conocí un montón en ese tiempo, pues ya me sentía mucho más libre, me sentía mucho mejor conmigo mismo y mucho más preparado para lo que se viene ahora. ¿cómo fue el retomar nuevamente, digamos, la universidad después de, claro, ya estar en dos países diferentes, nuevas culturas y otra vez llegar como a la típica normalidad? Claro. Decir como nuevamente cojo el bus, cojo el wheel, las clases, prestarle atención a este señor que la verdad ya estoy cansado de él. No mames, fue horrible, madrugar no me gusta. Realmente madrugar a las 4 de la mañana, no, fue muy complicado. Porque aparte de eso, volví a retomar temas muy abstractos. Todo lo que es, digamos, fenómenos de transporte, que es como cómo se mueven las moléculas y cómo se arrastra el fluido, eso, o sea, cosas demasiado abstractas. La verdad me dio muy duro porque no entendía muchas cosas, muchos conceptos se me habían olvidado ya, porque un año sin estudiarlo es complicado. Y matemática estaba un poquito floja. Ya oxidada. Sí. Pero igualmente no me fue mal. Esperaba que me hubiera ido peor porque pues un año entero causa muchísimas, digamos, confusiones, muchísimas dudas, ¿sabes? No entiendes nada. Yo llegué al laboratorio y no sabía usar nada del laboratorio. Hijo de madre, sí. Me daba mucha vergüenza preguntar porque pues, o sea, era más grande que todos ahí en ese laboratorio y se supone que ya sabía usar las cosas, pero no sabía para qué servía el Erlenmeyer, no tenía ni idea qué hacer con los tubos de ensayo. Para mí eso fue una cosa muy complicada. Retomar siempre es muy difícil, pero uno se termina adaptando después de un tiempo. Claro, y como tú dices, o sea, nuevas personas que, no sé, tú con ya 20, 21 años,
y ellos 16, 17 años, jóvenes. Pues bueno, no es que digamos que nosotros somos muy mayores, viejos. adultos. No, pero sí, claro, la diferencia de edad y Sí. la diferencia de generaciones se nota. ¿Cómo fue, digamos, conseguir, digamos, amigos o en esos trabajos en grupo que si cuando le toca a uno con los de misma edad son dos problemas y demás? ¿Cómo fue, digamos, con estos niños que apenas están saliendo del colegio, quieren fiesta, quieren de todo? Sí, pues siéndote honesto, este semestre no me pude dar, digamos, ese lujo de tener tantos amigos. Porque creo que las generaciones nuevas cada vez son más cerradas, son mucho más aisladas, solo piensan como para sí mismos, un poco más individualistas. No sé si sea por todo el tema de las redes sociales o quizás, digamos, el uso de los videojuegos o el teléfono, no sé en realidad porque a qué sea, pero fue muy difícil encontrar un grupo. De hecho, hoy día creo que no he encontrado un grupo en realidad, sino de personas que he ido como viendo. Pero, claramente el cambio de generación se siente muchísimo, porque ahora son más abiertos, me parece excelente, pero igualmente más abiertos de mente, pero más cerrados a la hora de ser amigos. Y claro, estas personas vienen ya 4 semestres con las mismas personas, llega una persona nueva, es como... ¿Cómo dijiste quién es? ¿Quién es? What the fuck, ¿qué hace acá? Entonces, yo creo que causó un impacto no muy positivo, digamos, cuando comencé. Igualmente conseguí un par de amigos ahí, digamos, en la universidad, pero creo que también era porque, no sé, yo mismo por este nuevo entorno, estas nuevas personas, quizás tampoco me di mucho a la tarea de buscar más gente, pero creo que este semestre voy a darme como, a abrirme un poco más. ¿Y la música la retomaste? Desde que dejé la universidad hasta el momento, sí, he vuelto a hacer varios proyectos de música. Estoy comenzando con un proyecto nuevo de haciendo un beat cada día por 366 días y haciendo más colaboraciones con más artistas. ¿Cómo vas a afrontar, digamos, esto nuevamente? ¿Cómo, digamos, muchas personas tienen, digamos, como métodos o rutinas, hábitos? ¿Cómo afrontas, digamos, tú esto? Claro, vives a 2 horas de la universidad. ¿Cómo afrontas? ¿Tienes un horario? ¿Planeas el día? ¿O dices, esta semana me voy a dedicar al menos 2 horas? ¿Mañana voy a hacer esto? ¿Cómo afrontas tú esto? Afortunadamente mi semestre no está tan pesado. Mi horario está bastante tranquilo, tengo miércoles libre también, solo voy 4 días a la universidad y salgo temprano, la mayoría de días. Entonces, me he creado una rutina, me he planificado, digamos, las horas que voy a dedicar a cada cosa. También estoy haciendo proyectos, digamos, con días de anticipación, para poder tener una ventaja en caso tal de que tenga un examen, un proyecto muy importante y no pueda hacer, digamos, esa canción ese día. Estoy adelantando un par de días para tomar ventaja de ello e intentar acoplarme un poco más a la rutina. Va a ser complicado, va a ser muy difícil porque esas 4 horas que uno pierde en un bus Es completamente duro. sí, claro, es que son 20 horas. Y tú, digamos, sentiste la diferencia cuando te fuiste a vivir más cerca. ¿Qué tal fue vivir más cerca, digamos, en ese momento? En ese momento específicamente era horrible. ¿Por qué? Porque estaba viviendo con mi ex y había como problemas ahí feos, ¿sabes? Era feo. Y pues también el hecho de que sí, estaba más cerca de la universidad, pero no me estaba sintiendo bien. Entonces a veces ni siquiera me dan ganas de salirme de la casa para ir allá a estudiar. Entonces, no creo que fue una pérdida de tiempo, creo que fue una experiencia valiosísima, aprendí también mucho. Realmente creo que pudo haber sido mejor. Ahora, el próximo semestre, mi plan es poder volver a vivir en Chía nuevamente, para que me quede bien cerca de la universidad. Pero... ¿Y esta vez vas a vivir solo, acompañado? Bueno, un dato ahí un poco aleatorio. El año que estuve trabajando me dispuse a ordenarme muy bien financieramente. Entonces tuve la oportunidad de con mi hermano comprar una casa, un apartamento allá en Chía, que nos lo entregan ya en agosto. Entonces ya con eso ahí, creo que voy a ir con mi hermano nomás y ya voy a tener, digamos, la facilidad de ir a la universidad mucho mejor.
Oye, felicitaciones, digamos, por eso. ¿Qué le dirías, digamos, a estos jóvenes que, claro, la mentalidad es mucho más individualista, cerrada, Sí. que básicamente hoy en día no sé cómo, tal vez estoy erróneo de decir cómo las redes sociales se han afectado de una manera a veces negativa a todo lo de las interacciones sociales? ¿Cómo le dirías a estos jóvenes que quieren, digamos, conseguir su casa, su carro, lo que sea, Sí. para lograrlo? O sea, ¿tú cómo, digamos, te organizas financieramente? ¿Cómo hiciste para, digamos, decir como no me lo gasto tal vez en este almuerzo que tengo unas ganas de comprármelo, o en este celular nuevo? Claro. ¿Cómo era esa mentalidad, digamos, en ese momento para pensar mejor en un proyecto, digamos, de vida? Para mí siempre fue muy importante el presupuestar, ¿no? Tener un plan cada mes de qué iba a hacer con mi dinero, con el dinero que recibía ese mes, qué iba a hacer exactamente. Entonces así fue como pude planear cuánto iba a dar de la cuota inicial de la casa cada mes, cómo iba a aportar, digamos, en mi casa, lo que iba a necesitar para comida, transportes, y en caso tal también, pues obviamente los gustos que uno puede darse, porque uno no puede vivir toda la vida sin darse gustos. Sí. Claro, si quería salir un día a comer alguna cosa especial o ir de fiesta o alguna cosa así, es importante tener, digamos, todo eso en cuenta. Y creo que esa es la estrategia principal, tener un presupuesto. Algo que, en lo que puedas, digamos, planear a futuro cuánto dinero vas a recibir y qué vas a hacer con ese dinero. Y hay varias estrategias que se pueden usar y que se pueden buscar en YouTube también. Por ejemplo, la estrategia 50-30-20, creo que es. Ok, sí, sí. De cómo administrar los porcentajes de tu ingreso. Eso se me hace muy bueno, muy importante. Y siempre tener, digamos, ese espíritu de querer ser mejor. De no querer todo el placer instantáneo, sino decir, Tengo que aguantarme. Aguantar, sí, exacto. Porque hay cosas que quizás son más importantes. Hay un artículo que habla sobre eso, de que somos una sociedad que tiene mucha hambre, pero que al final de todo pues termina con esa ansia de que las cosas sean inmediatas y no tienen esa visión a largo plazo. ¿Qué, digamos, piensas sobre ese tipo de personas que no piensan a largo plazo, sino que quieren vivir el hoy? Que es lo que hoy en día se fomenta. Como, sí, disfruta el día de hoy, disfruta mañana. Claro. ¿Qué piensas de esa mentalidad? Respeto mucho esa mentalidad, pero no la comparto. No me llama mucho la atención. O sea, si tú me preguntas ahora, realmente yo tengo mi presupuesto ya hecho para todo el año, de lo que voy a hacer en todo el año, de qué cosas quiero lograr, qué quiero alcanzar. Y siento que hay mucha gente que se acostumbra, digamos, a ese estilo de vida tan, ¿sabes? Vivir el presente, vivir el hoy siempre. Y es como una forma de hedonismo, ¿no? También, querer solo vivir por el placer. Siento que hay placeres efímeros, hay cosas que conquistas y te llenan de mucho orgullo. Yo siento que no está mal, la gente puede vivir como quiera, si les funciona, es perfecto. Solo que siento que es importante buscar ser mejor siempre. Y para eso uno tiene que verse a futuro. Eso es verdad, lo de la mentalidad de ver al futuro. Creo que es algo que hemos fallado y no nos han enseñado, digamos, desde el colegio. ¿Qué piensas, digamos, de la educación, digamos, tradicional, de la que a veces yo pienso que nos están enseñando, claro, de una forma que salimos y no pensamos en ni cómo hacer las finanzas de nuestra casa? Total. No sabemos cómo, claro, nuestros papás son los que primero nos financian. Como, mira, toma para el pasaje, toma para que te compres algo, y nosotros muchas veces nos gastamos lo del pasaje y después estamos miércoles, y ahora cómo me voy a transportar. O nos dan, claro, un presupuesto para todo el mes y en una semana ya no lo tenemos. Claro. ¿Qué piensas de esa educación tradicional que pues se basa en lo básico y no nos enseña tal vez cosas para la vida? Sí, es muy interesante esta pregunta porque me la he planteado un montón de veces. Yo siento que
la escuela en sí misma debería ser un lugar que te enseñe a vivir, que te enseñe cómo vivir. Y siento que hay clases que personalmente me parecen que podrían ser reemplazadas con otro tipo de actividades, ¿no? A decir, ¿qué clases, no? Pero, por ejemplo, a mí me parecería una excelente idea que cada año se le pudiera dar, digamos, un tema único, ¿sí? Para cada año, que se dé, digamos, para enseñarte algo sobre la vida. Entonces, un año se enseñan solo finanzas, otro año te enseñan solamente, no sé, protocolo de etiqueta o ética, bueno, eso, o algo de cultura, de religiones, algo de idiomas, algo de lengua de señas. Se me haría importantísimo en una cultura que busca ser inclusiva, se me haría muy bueno. Y aparte de eso, también cómo funciona la vida en realidad, porque nos enseñan mucha matemática, cómo funcionan los números, pero en realidad no nos enseñan sobre el interés compuesto, no nos enseñan sobre cómo realmente funcionan los bancos, cómo funcionan los intereses, qué es un crédito, cómo mejorar mi vida crediticia, cómo mejorar mi vida financiera en general, cómo conseguir mejores trabajos, cómo hacer una hoja de vida. Hay mucha gente que no sabe hacer una hoja de vida. Y siento que todas estas cosas deberían enseñarlas en la escuela y podría reemplazarse ciertas asignaturas para eso. Yo creo que ese debería ser el trabajo principal. Por ejemplo, eso de las finanzas, de la inflación, de todo lo de interés compuesto, creo que hoy en día muchas personas todavía confunden todos esos términos y ahí es el caos cuando, claro, eligen presidente de una mala forma, sí, porque tal vez no saben a qué se basan sus propuestas, no saben cómo funciona la inflación. Yo la vez pasada hablaba con una tía sobre ese tema de la inflación, sobre el tema de que subieran, digamos, los precios en golosinas, en paquetes. Yo desde mi ignorancia, claro, yo decía, pues mucho mejor. Claro, yo soy estudiante de una carrera de la salud, yo decía, pues perfecto, pues dejan de morir, pero no. Ella me explicaba que, por ejemplo, si las empresas como, no sé, de paquetes y demás, inician a subir el precio, la gente, claro, hay gente que sí va a dejar de comprar, porque claro, al aumentar el salario mínimo, digamos, no aumentó mucho tampoco. Entonces, algunas personas sí se van a retener de comprar, y esas mínimas personas o ese mínimo porcentaje, al final va a hacer que las empresas sí lo vean reflejado a grande en su nómina, digamos, general, en su finanza general, y digan como, es que no nos está sirviendo quedarnos en este país. Entonces se van y generan que la inflación suba, porque claro, no hay una empresa que sostenga el país y sostenga, digamos, la economía del país. Entonces son cosas que uno a veces no conoce, y lo que tú dices, o sea, cosas que una hoja de vida, o sea, a mí nunca me enseñaron, sí, a mí me enseñaban en lo de mi visión a futuro, cómo me veo en el futuro, sí. Pero básicamente nunca me enseñaron, oiga, ¿qué debo hacer para llegar a eso? ¿Qué cosas me puedo encontrar? Porque claro, cuando yo quería hacer un podcast, yo no sabía que tenía que comprar un micrófono, yo no sabía que tenía que comprar una cámara o tener al menos algo para hacerlo. Claro, se puede hacer de forma orgánica, mucho más sin nada, pero aún así no sabía cómo hacerlo. Sí, no, y es que yo siento que hay muchísimas cosas que en serio no se enseñan y que deberían estar enseñándose. Y efectivamente, el tema vocacional. O sea, hay gente que sale de la escuela y no tiene ni idea de qué va a hacer con su vida. No saben nada de qué. O sea, dicen que van a estudiar algo, pero ni siquiera están seguros de eso. Hay gente que hasta incluso se gasta 4 años de su vida estudiando algo que ni siquiera quieren. Y creo que todo ese asunto da también por la ignorancia que tenemos nosotros de pensar que para ser alguien en la vida necesito hacer algo puntual, cuando en realidad creo que se puede, digamos, sacar provecho de todo tipo de habilidades y que uno disfrute haciéndolas, ¿no? Y por ejemplo pasa también que, claro, hay mucha mentalidad abierta y demás, pero creo que todavía estamos en una mentalidad muy de tienes que estudiar, tienes que después de estudiar seguir estudiando una carrera universitaria obligatoriamente. Sí. Después de eso consigues una pareja, tienes una familia,
claro, eso ya no tanto, pero igualmente si no es una familia típica como hijo, papá y eso, ahora es un gato, pero es una familia, o sea, tienes que tener una familia. En vez de ser conseguir una casa, carro y morir. Creo que todavía está muy implícito como de tienes que hacer una carrera. Es que la definición de éxito que nos han implementado nosotros está mal. Está mal, está mal. El éxito lo define cada persona según sus virtudes, según lo que piense. Tengo un amigo que se llama Agustín, que es de Argentina, y el chico vive su vida, yo siento que la vive plenamente, pero él va haciendo voluntariados por todo el mundo. Y para él eso ya es su éxito, y el tipo ya debe tener unos 20, 30 años, tal vez, quién sabe. Pero para él eso es lo que a él le apasiona, para él es su éxito. Y creo que se confunden muchísimo estas cosas, ¿sabes? Como ser exitoso significa esto y esto. Pero eso va en cada persona. Para mí exitoso es trabajar en esto de la música. Para mí exitoso, quién sabe, ir por el mundo también. Eso lo define cada persona. Incluso si alguien no quiere tener una familia o no quiere comprometerse tan joven tampoco, pues es perfectamente respetable. Y no podríamos dejar que un sistema nos diga qué es el éxito. Muchas veces este problema de no saber qué es el éxito, de tener una visión equívoca, porque muchas veces, claro, vemos youtubers famosos, cantantes, que claro, tienen lujos y demás, y nosotros nos formamos con una visión de ese es mi éxito, o sea, si llego allá, la logré, pero ¿qué sigue después de? O sea, ya lo lograste. Ahí es cuando llegan tal vez muchos cantantes, como pasó con J Balvin, Quevedo y demás, que llegan a un vacío y dicen, no, es que o sea, yo no me siento lleno, no me siento pleno, o sea, tengo todo, pero yo no me siento bien. Hay un youtuber que me gusta mucho que se llama Sergio Beguería, y él dice que sin el suficiente desarrollo personal, el éxito se va a sentir vacío. Claro. Y me encanta mucho esa frase, es porque imagínate lo que tú dices, o sea, no sé, yo mi éxito lo definía como tener una casa súper lujosa, un Lamborghini, no sé qué, claro, pero ese afán de tener eso y que no vea, es cuando inician las personas a decir soy un fracasado, no sirvo para nada. Entonces, claro, la idea de éxito está muy distorsionada por el mundo, está muy mal dicha por la gente. Entonces, ¿qué piensas también, por ejemplo, de... Claro, tú has aprendido idiomas por ti mismo, también pues has variado en la música, me dijiste al inicio que para aprender, digamos, música no necesitabas, digamos, estudiarla en Claro. algo común, típico. Digamos, ¿qué piensas claro, del aprendizaje tradicional, de que los profesores te dicen, no, si tú piensas de esta forma, mal, Sí. tienes que pensar así? ¿Qué piensas de eso? Yo siento que en la educación tradicional hace falta humildad. Hace falta reconocer que al enseñar también se aprende. Y eso ocurre no solo con la escuela, sino también con la educación que recibimos desde casa. Porque no puedes corregir a tu papá. ¿Sabes? O sea, todo ese tipo de cosas siento que están completamente erradas. Porque, claro, o sea, nos están imponiendo una forma de pensar, ¿sabes? De no tener un criterio propio, de no poder argumentar, que creo que es fundamental. Y siento que se debe cambiar de una manera en la que sea mucho más humilde, mucho más comprensiva, en donde realmente se incluya, ¿sabes? Porque hay gente que no es buena en matemáticas, o no es buena en sociales, o no es buena en algo, pero es buena en otras cosas. Y entender eso, para mí es lo primero. A mí ¿de qué me sirve, digamos, saber sobre sociales si voy a estudiar ingeniería química? Pues no sirve de nada, porque ¿para qué voy a usar eso? Pero sí me sirve saber sobre matemáticas y sobre química y sobre física, y puedo ser bueno para ello. Pero siento que a ti te imponen la idea de ser bueno para todo. Tienes que saber de sociales, tienes que saber de esto, tienes que saber de lo otro, Siento que toda esa cantidad de enseñanza que te dan no es tan útil al final.
O dime, digamos, tú, ¿qué te acuerdas de tu clase de sociales de séptimo? No, yo no me acuerdo de nada. Yo, por ejemplo, pienso que para mí el colegio fue no una pérdida de tiempo porque sí aprendí muchas cosas. Sí, Bueno, sí, sí. eso lo aprendí hoy ya más grande que dije, sí aprendí cosas, pero no en el sentido de estudio, sino en otras cosas de aprendizaje. Claro. Pero, por ejemplo, yo no me acuerdo de absolutamente nada de sociales de séptimo. No, claro, no, y yo, por ejemplo, yo cuando llegué a la universidad yo no me acordaba de nada de lo de las ecuaciones, de cómo funcionaba, no tenía ni idea, ni siquiera me acordaba de nada de química. O sea, siento que te estimulan mucho para saber de todo, pero en realidad no sirve tanto, ¿sabes? Mientras que si te enseñaran sobre cosas para la vida o realmente cosas en las que te quieres enfocar, ¿sabes? Para realmente tener un enfoque que quieres hacer con tu vida, eso sería mucho mejor. Eso sería mucho mejor, como especializarte o algo así. Pero eso, y además de eso creo que el tema, digamos, de la competitividad. Hay poco trabajo en equipo, muy poco trabajo en equipo en las escuelas y se ve reflejado en las universidades, que nadie se ayuda. Nadie, es como todo muy individualista y yo creo que todavía viene a raíz, digamos, de eso de los puestos o quién tiene la nota más alta y no sé qué. Siento que siempre y cuando tú aprendas, tú ya estás ganando. Y lo importante es que sepas del tema. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la modalidad que manejan algunas plataformas como por ejemplo Coursera, donde tienes tu espacio para ver tus clases y puedes hacer tus exámenes y puedes rehacerlos por si quieres mejorar tu nota o mejorar digamos, tu retentiva de esa información. Y no hay competitividad, ¿sabes? No es como yo hice mejor este trabajo, yo hice mejor esto, yo tengo tal puesto, tengo esto, ¿sabes? Yo creo que en la escuela, digamos, yo era bueno en inglés y yo hacía las tareas y todo, ¿no? Y tenía estos amigos que quizás no eran muy buenos en los idiomas, quizás no se les facilitaba tanto y me pedían la tarea, pues a mí me va siempre igual darles la tarea a estas personas porque yo entiendo que quizás no es su fuerte. Y estas mismas personas quizás después me ayudaban en mis tareas sociales porque no había hecho, porque se me había olvidado, porque simplemente no sabía. Entonces, desarrollar esta habilidad, digamos, de compartir conocimiento, de compartir como equipo, también es algo clave para poder generar, digamos, mejores oportunidades, más conocimiento para lo que quieras hacer en el futuro. Yo he aprendido un montón de otros productores que he conocido, de otros cantantes, de otros artistas, y también he aprendido muchísimo de otros estudiantes o de otras personas que he conocido. Y creo que debería enfocarse más la escuela o la educación tradicional en eso, en ayudar a que la gente se sienta más unida, crear conexiones. Siento que hoy día también hay muchísimas personas introvertidas que tienen miedo a salir, como a expresarse con los demás por miedo al rechazo. Pero si se fundamentara, digamos, esto desde el principio, todo sería mucho mejor. ¿Por qué crees que se forma este miedo al rechazo? Yo no sé, no tendría una respuesta muy clara, pero quizás, yo creo que es quizás la falta de comunicación también. Por ejemplo, no sé, una niña me parece linda o algo así, no sé, poniendo un ejemplo, y me da miedo ir a hablarle por miedo al rechazo. ¿Por qué viene eso? Es porque no he hablado con suficientes personas como para, ¿sabes?, darme a mí la confianza de aceptar un no. Y también es ese hecho, el no saber aceptar un no. Las personas tienen miedo a fracasar porque tienen miedo, digamos, a esa vergüenza que se siente a sí mismo por no haber conseguido algo, ¿sí? Pero sí, o sea, lo que te digo, yo siento que para mí fracasar es parte importante y el rechazo es parte perfectamente de eso, de ser mejor cada día. De hecho, tú decías que el tema de las notas era un sistema muy erróneo a veces, porque en mi perspectiva yo creo que este tipo de notas genera eso. Ese miedo al rechazo se forma desde muy chiquitos, o sea, tienes notas, o sea, te generan un puesto,
es desde, no sé, sexto, quinto, hasta yo ya he visto cuarto de primaria. ¿Por qué? O sea, ¿qué razón tiene que un niño de cuarto de primaria tenga un puesto? Claro. O sea, claro, el niño que puede quedar de últimas fue el mejor, no sé, en educación física porque es un potencial talento del deporte, pero en sociales, como tú decías, o en matemáticas es pésimo. O sea, ¿qué necesidad tienes de hacerle creer a la familia o al niño Claro. de que es un perdedor, tal vez porque quedó en el puesto 30 y la familia, claro, el miedo inicia desde que no, yo ahora como le digo a mis padres que quedé en el puesto 30, cuando vayan a la entrega de boletines me van a pegar. Yo siento que a veces ese tipo de cosas genera ese miedo y ese miedo al rechazo, al fracaso, oiga, es que no puedo. Entonces, ese tipo de cosas a mí, por ejemplo, lo que te mencionaba mucho antes, detrás de cámaras, de que estoy realizando un libro, de que tengo dos perspectivas sobre el fracaso y las victorias. Que las victorias las veía como un león cuando caza a su presa, que literalmente se lo come y ve ese banquete y nunca mira para otros lados. Y el fracaso como ese gran maestro que vemos toda la perspectiva, vemos otra vez qué fue lo que nos pasó, cómo nos sentimos, esa estrategia que utilizamos. Muchas veces no utilizamos el fracaso como algo bueno. En tu vida, ¿qué fracaso o qué derrota o qué pérdida fue la que más te marcó para decir cómo tengo que dar un punto de inflexión y hacer totalmente diferentes las cosas? Wow. Primero sí, me parece, estoy completamente de acuerdo con eso, con todo ese sistema que nos hace sentir menos. De hecho, haciendo aquí un paréntesis, hay por ejemplo un efecto que conozco desde muy pequeño y creo que eso es lo que me ha hecho, digamos, ser lo que soy hoy día, y es el efecto Pigmalión. ¿Lo has escuchado alguna vez? No. Cuéntanos un poco sobre eso. El efecto Pigmalión es un efecto psicológico que ocurre cuando una persona escucha mucho un atributo sobre él y termina convirtiéndose en ese atributo. Es decir, si yo a un niño le digo tonto todos los días por un montón de tiempo, va a terminar siendo un tonto, porque se convenció a sí mismo de que es un tonto. Si yo le digo a una persona que es lista, que puede hacerlo, se modifica su conciencia para creerse a sí mismo como una persona que tiene victoria, que sí puede, que es listo. Y yo siento que darle estas intenciones positivas a las personas, a los niños especialmente, es una forma buenísima de poder generar impactos grandes en la vida de los niños, en su futuro. No incitándolos a decirles que son vagos, que no saben hacer nada, que son indisciplinados, sino quizás darle, digamos, el giro y poder decirles cosas en las que están bien. Es que eres muy talentoso en esto, eres muy rápido, eres muy bueno en fútbol. Todas estas cosas yo siento que son muy buenas para poder generar un cambio en la vida de las personas. Ahora sí, bueno, hablando de esa derrota, de ese fracaso que tuve, yo siento que fue en ese semestre en el que decidí dejar, digamos, todo. En ese semestre no me estaba yendo bien en lo absoluto. Creo que el primer corte perdí como 3 materias o algo así. Cancelé como una y después perdí otras. Sí, en general fue un montón de cosas. Un bucle porque pues me sentía mal y me iba mal en el entonces me sentía mal y pues me iba mal peor. Entonces desde ahí fue que yo dije como no, esto no me está funcionando. Tengo que tomarme un respiro y tengo que cambiar la forma en la que vivo. Y eso fue, desde ahí yo siento que realmente cambié, digamos, la forma en la que soy. Y soy una nueva persona. Yo creo que, pues bueno, tú que me conoces desde ya hace 4 años. 5 años. 5 ya. Pues sabrás, pues que hoy día soy una persona diferente. Soy una persona quizás un poco más abierta, un poco más... También segura de sí misma. Segura, sí, exacto, más confiante. Y siento que todo viene a partir de eso.
de ese momento en el que estuve tan abajo que necesitaba salir de ahí. Por ejemplo, ¿qué piensas además de eso de los cambios? Por ejemplo, tú nos mencionabas que ha sido muy positivo, pero hay personas que luchan cada día porque piensan que cambiar es malo. Y por ejemplo, hay un autor que es el de Si lo crees, lo creas, que nos menciona que pues nosotros tenemos una perspectiva errónea de que nunca va a cambiar las cosas, de que por esa misma razón las familias pelean, de porque hay mucho más divorcios, y es por esa misma razón, porque las personas piensan que va a ser en una línea todo el tiempo y realmente la vida siempre va a cambiar. O sea, tú cambias todos los días, tú no eres el mismo de hace 2 días porque aprendiste algo nuevo, tal vez hiciste algo nuevo. Yo no soy el mismo de hace tal vez 5 años. Entonces, como tú decías, esa seguridad en ti mismo, ¿qué piensas de ese tipo de personas que todavía están con ese miedo? ¿Qué les dirías a esas personas que le dan miedo ese cambio? Yo siento que ese cambio siempre viene de la manera más inesperada, porque uno se niega a cambiar. Yo me negaba a cambiar, yo me negaba, yo pretendía estar siempre en ese mismo lugar, pero es que llega un punto en donde tienes que cambiar, sí o sí, y mucha gente sí tiene miedo y los entiendo, porque es que el cambio da mucho miedo. Cambiar es algo que no sabes a dónde estás yendo, no sabes a qué te expones. Y admiro mucho a esa gente que es capaz de exponerse o arriesgarse de esa manera. Por ejemplo, estas personas que van de mochileros, ¿sabes? O sea, exponiéndose a estas, no sé, a los peligros que hay por ahí, ¿sabes? Pero cuando cambias eso, te vuelves mucho más confidente, te vuelves mucho mejor, mejoras como persona, mejoras lo que piensas. Y creo que todo eso llega siempre en un momento en el que estás mal y necesitas salir. Me pasó a mí y me ha pasado muchas veces. Cambiar no es así de sencillo, porque desafortunadamente la motivación no mueve tanto, el miedo mueve más. Entonces, para generar un cambio, yo siempre he pensado que llega a partir de ese momento en el que sientes que ya no puedes más, que necesitas hacer algo para tu vida. Personalmente he pensado en estos últimos tiempos de que hay personas, momentos, como tú bien hablas, de que nos empujan al vacío y dicen como, oiga, reacciona, si no se va a quedar ahí. Sí. Y es lo que a muchas personas les pasa. Claro, dicen, no, es que no avanzo, es que no puedo, es que creo que ese tipo de palabras tan negativas condicionan, como tú decías antes. Sí. El efecto, se me olvida el nombre. Pigmalión. Es como el efecto del impostor. También lo he escuchado, no sé si es el mismo, que a veces tú te crees cosas que tú tal vez te estás diciendo todo el tiempo, no puedo, es que no voy a cambiar. Claro, aunque la vida te empuje, tú siempre vas a estar aferrado a esa pared y dices, no, es que no quiero. Digamos, a mí también una relación fue la que me hizo cambiar totalmente en mi vida. Y creo que si no hubiera pasado, hubiera seguido con los mismos comportamientos, mismas actitudes, no hubiera conocido personas tan geniales como lo hago hoy en día, de en verdad relacionarme hoy en día con personas como tú. Entonces creo que eso de que el miedo es el mejor aprendiz que hay en esta vida. Entonces creo que de eso nace este podcast, del miedo, y hoy en día ya tenerlo y decir como te decía, hoy estoy muy feliz porque son ya 500 seguidores y traerte acá fue un placer, y creo que siempre se quedan muchas más cosas y siempre van a venir muchas más cosas. Te agradezco una vez más por haber venido, por haber dado una semilla. Digamos, yo siempre quiero darle a alguien que tal vez esté en este punto que estamos nosotros a esta edad, porque muchas veces tenemos un antifaz que no nos deja ver a los lados, y decirle a ese tipo de personas como, oigan, sí hay muchos más caminos,
Entonces muchas gracias por haber contado tu historia y por haberle dado tu historia a las otras personas. Gracias a ti, Sebas, por invitarme y más que encantado de estar acá. Me encantó muchísimo hablar contigo, contar mis experiencias y enseñar a la gente que hay formas, hay cambios, que la vida es así y que nada, hay que salir adelante. Recuerden, siempre hay que creer. Nos vemos en un próximo. Hasta luego. Hasta luego.